La noche estaba fría cuando Marina salió del hospital clandestino con una bolsa de plástico en las manos. Dentro había dos recién nacidos envueltos en trapos sucios, sus propios hijos, gemelos que nunca pidió tener. Caminó rápido por las calles vacías del barrio marginal, con el corazón latiendo fuerte, pero no de amor maternal. Era miedo. Miedo a que esos dos pequeños seres arruinaran para siempre la vida que había planeado. Marina tenía apenas 23 años. Era bailarina en un club nocturno de la ciudad y había conocido a un empresario casado que le prometió sacarla de la pobreza. Él le pagaba el departamento, la ropa, las salidas. Le decía que la amaba, que iba a dejar a su esposa, que solo necesitaba tiempo. Marina le creyó. Le creyó durante meses, hasta que quedó embarazada y él desapareció como humo. Nunca contestó sus llamadas, nunca volvió al club, bloqueó su número. Y Marina se quedó sola, con una barriga que crecía y una rabia que la carcomía por dentro. No quería ser madre, no de gemelos, no en ese momento, no así, no con un hombre que la había usado y abandonado, no sin dinero, no sin futuro. Intentó todo para deshacerse de ese embarazo. Pastillas que compró en el mercado negro, hierbas amargas que una vecina le recomendó. Hasta fue a una curandera en los suburbios que le dio un brebaje que olía a muerte y que la dejó vomitando durante 3 días seguidos. Pero los bebés resistieron. Nacieron prematuros, pequeños, frágiles, pero vivos. Y ahora estaban ahí, en esa bolsa de plástico barata, mientras Marina caminaba hacia el puente viejo que cruzaba el río contaminado de la ciudad. Nadie la vio llegar. Eran las 3 de la mañana. Las farolas parpadeaban con luz amarillenta. El sonido del agua sucia golpeando contra las columnas de concreto del puente era el único ruido en esa madrugada oscura. Marina se detuvo en el centro del puente. Miró hacia abajo. El río era oscuro, profundo, lleno de basura flotante, botellas de plástico, ramas podridas y espuma gris. Perfecto para olvidar, perfecto para que nadie hiciera preguntas. Levantó la bolsa con ambas manos. Los bebés estaban callados. Casi parecían muertos, pero no lo estaban. Respiraban. Ella lo sabía. Podía sentir el leve movimiento dentro de la bolsa. Y aún así, cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes y soltó la bolsa hacia el vacío. El sonido del golpe contra el agua fue suave, casi imperceptible, como si nada importante hubiera caído. Marina no se quedó a mirar. No quiso ver si la bolsa flotaba o se hundía. No quiso saber si los bebés lloraban o se ahogaban. Dio media vuelta y caminó rápido hacia la otra orilla, con las manos temblando y el corazón acelerado. No lloró, no sintió culpa en ese momento. Solo alivio. Un alivio enorme, como si le hubieran quitado un peso gigante de encima, como si finalmente pudiera respirar. Volvió a su departamento, se duchó durante casi 1 hora, se puso maquillaje y al día siguiente estaba de vuelta en el club, bailando como si nada hubiera pasado. Nadie sabía, nadie preguntó. Las otras chicas del club asumieron que había perdido el embarazo o que había dado a los bebés en adopción, y ella no iba a contar la verdad. Nunca. Pero lo que Marina no sabía, lo que nunca imaginó, era que esa noche, justo minutos después de que ella se fuera del puente, un indigente llamado Ramiro estaba buscando botellas de plástico y cartones en la orilla del río. Ramiro era un hombre de unos 52 años que vivía bajo el puente desde hacía más de una década. Había perdido todo en la vida: trabajo, familia, dignidad, esperanza, una serie de malas decisiones, una adicción al alcohol que no pudo controlar y una economía que no perdonaba errores lo habían dejado en la calle. Pero aún le quedaba algo de humanidad, algo que el mundo no había logrado quitarle. Escuchó un llanto débil. Al principio pensó que era un gato o una rata grande, pero luego lo oyó más claro. Eran 2 voces. Bebés. Corrió hacia el sonido, tropezando con piedras y basura, y vio la bolsa flotando entre desperdicios. La sacó del agua con un palo largo que usaba para buscar cosas y la abrió con manos temblorosas. Adentro estaban los gemelos, empapados, temblando de frío, con los labios morados, pero vivos, increíblemente vivos. Ramiro no lo pensó 2 veces. Los envolvió en su chaqueta vieja, la única que tenía,
y corrió descalzo hacia el hospital público más cercano que quedaba a 6 cuadras de distancia. Llegó gritando, pidiendo ayuda a cualquiera que lo escuchara. Los enfermeros de guardia lo miraron con desconfianza. Un indigente sucio con 2 bebés recién nacidos. Pensaron lo peor, pero cuando vieron el estado crítico de los niños, actuaron rápido. Los llevaron a emergencias, los revisaron, los calentaron con lámparas especiales, los conectaron a monitores, les pusieron suero. Los bebés estaban desnutridos, con hipotermia severa, principios de neumonía y deshidratación, pero sobrevivieron. Los médicos lo llamaron un milagro. Dijeron que si Ramiro hubiera tardado 10 minutos más en encontrarlos, habrían muerto. Ramiro no lo llamó milagro, los llamó sus hijos, porque Ramiro, sin pensarlo mucho, sin calcular consecuencias, decidió quedarse con ellos. El hospital intentó buscar a la madre. Hicieron reportes policiales, publicaron avisos en periódicos locales, investigaron casos de mujeres embarazadas en el área, pero nadie apareció. Nadie reclamó a esos niños. Y después de 3 meses de trámites burocráticos interminables, de evaluaciones sociales donde trabajadores sociales visitaron el lugar donde Ramiro dormía bajo el puente, entrevistas psicológicas, y de demostrar que aunque vivía en la calle, tenía un corazón enorme y una determinación férrea, Ramiro logró la custodia temporal de los gemelos. Los llamó Mateo y Lucas, nombres que había escuchado en la iglesia a la que a veces iba los domingos para recibir comida caliente. Y decidió en ese momento que esos niños no iban a crecer como él. No iban a terminar en la miseria. No iban a conocer el hambre, el frío, la desesperanza que él había conocido. Iba a hacer todo lo humanamente posible para darles una vida digna, aunque eso significara sacrificar lo poco que tenía. Ramiro dejó de vivir bajo el puente. Dejó de beber alcohol completamente. Cortó relación con otros indigentes que solo querían emborracharse y olvidar. Consiguió trabajo como cuidador de autos en un estacionamiento público en el centro de la ciudad. Le pagaban muy poco, casi nada. Pero el dueño del estacionamiento, un hombre mayor llamado Don Ernesto que tenía buen corazón, le dio un cuarto pequeño en la parte trasera del edificio donde podía dormir con los niños. Era un espacio de apenas 3 metros por 3 metros, sin ventanas, con una bombilla que colgaba del techo y un baño compartido en el pasillo. Pero era un techo, era seguro y era suyo. Ramiro ahorraba cada centavo que ganaba. Compraba leche en polvo en las tiendas más baratas. Compraba pañales usados que otras madres vendían en el mercado. Compraba ropa de segunda mano en ferias dominicales. No era mucho, pero era algo. Y cada noche, cuando acostaba a Mateo y Lucas en el colchón delgado que compartían los 3, les cantaba canciones que recordaba de su infancia y les prometía que todo iba a mejorar. Los años pasaron lentamente. Mateo y Lucas crecieron en ese cuarto diminuto que olía a humedad y aceite de motor. Ramiro los llevaba al parque los domingos cuando no tenía que trabajar. Les enseñó a leer con revistas viejas que encontraba en la basura del estacionamiento. Les contaba historias inventadas antes de dormir sobre piratas, astronautas y superhéroes. Les decía que eran especiales, que habían sobrevivido a algo que la mayoría de las personas no hubiera sobrevivido, y que eso significaba que tenían un propósito importante en este mundo. Cuando los gemelos cumplieron 7 años, Ramiro los inscribió en una escuela pública que quedaba a 10 cuadras del estacionamiento. Les compró mochilas usadas y cuadernos de segunda mano. Los otros niños se burlaban de ellos porque su ropa estaba remendada y porque olían a aceite de motor. Porque su papá era un cuidador de autos que apenas sabía escribir su nombre, porque vivían en un cuarto trasero de un estacionamiento. Pero Mateo y Lucas no se dejaban vencer por las burlas. Estudiaban con linternas cuando se iba la luz eléctrica, hacían la tarea en el suelo porque no tenían mesa ni sillas. Compartían un solo lápiz entre los dos y siempre sacaban las mejores notas de toda la clase. Un día, un maestro llamado Julián se dio cuenta del potencial extraordinario de los gemelos. Los vio quedarse después de clase para leer todos los libros de la pequeña biblioteca escolar. Los vio ayudarse mutuamente con problemas complicados de matemáticas. Los vio hacer preguntas inteligentes que niños de su edad normalmente no hacían, y decidió hacer algo al respecto. Julián habló con Ramiro una tarde después de clases.
Le dijo que esos niños eran brillantes, que tenían un talento especial, que merecían más oportunidades de las que esa escuela pública podía ofrecerles, que había programas de becas completas para estudiantes de bajos recursos en escuelas privadas de élite. Ramiro no sabía leer bien los formularios complicados, así que Julián lo ayudó a llenarlos uno por uno. Pidieron cartas de recomendación, presentaron certificados de notas, escribieron ensayos sobre la situación de los niños. Y meses después llegó la noticia que cambiaría todo. Mateo y Lucas habían sido aceptados en una de las escuelas privadas más prestigiosas de la ciudad, con beca completa que cubría matrícula, uniformes, libros y hasta el almuerzo. Fue el día más feliz de la vida de Ramiro. Lloró como no lloraba desde que era niño. Abrazó a sus hijos con tanta fuerza que casi no podían respirar. Les dijo que estaba más orgulloso de ellos de lo que las palabras podían expresar, y ellos le prometieron con seriedad que nunca, nunca lo iban a decepcionar, que iban a estudiar más duro que nadie, que iban a hacer que su sacrificio valiera la pena. Si esta historia te está tocando el corazón, deja un comentario contándome qué sentís. Y si querés seguir escuchando historias que te hacen reflexionar, suscríbete al canal. En la escuela privada, los gemelos destacaron aún más que antes. Eran los mejores estudiantes de cada clase en la que estaban. Ganaban competencias nacionales de ciencias, participaban en olimpiadas internacionales de matemáticas, aprendían inglés, francés y programación. Y aunque los otros estudiantes tenían padres millonarios, casas enormes, viajes al extranjero y la última tecnología, Mateo y Lucas tenían algo que ningún dinero podía comprar: un hambre insaciable de éxito, una determinación de hierro y la memoria permanente de dónde venían. Nunca olvidaron que mientras sus compañeros llegaban en autos del año, ellos caminaban 1 hora hasta la escuela. Nunca olvidaron que mientras otros tenían computadoras personales, ellos usaban las de la biblioteca pública. Nunca olvidaron que tenían un padre que trabajaba 12 horas diarias, cuidando autos bajo el sol ardiente, para que ellos pudieran tener cuadernos limpios y uniformes presentables. Cuando cumplieron 18 años, ambos gemelos ganaron becas completas para estudiar ingeniería en la universidad más prestigiosa del país. Una universidad donde estudiaban hijos de presidentes, de empresarios, de embajadores. Ramiro estaba gravemente enfermo para entonces. Años de trabajo duro bajo el sol, de dormir en pisos de concreto, de comer mal y de nunca cuidar su salud habían pasado factura brutal a su cuerpo. Tenía problemas serios en la espalda que le impedían caminar derecho. Tenía los pulmones dañados por años de inhalar humo de autos. Tenía diabetes que no trataba porque no tenía dinero para medicinas, pero sonreía con lágrimas en los ojos cada vez que veía a sus hijos con los uniformes de la universidad, con sus mochilas llenas de libros caros, caminando hacia un futuro que él nunca tuvo. Mateo y Lucas estudiaron como poseídos durante los 5 años de carrera. Trabajaban medio tiempo en cafeterías y librerías para ayudar a Ramiro con los gastos médicos que aumentaban cada mes. Dormían 4 horas por noche, comían fideos baratos, rechazaban invitaciones a fiestas. No tenían tiempo para novias ni para diversión, pero no se rendían, nunca, porque sabían que todo lo que hacían, cada examen que aprobaban, cada proyecto que completaban, era por el hombre que los había salvado del río, por el hombre que sacrificó todo por ellos, por el hombre que les dio una oportunidad cuando el mundo entero los había desechado como basura. Se graduaron con honores máximos. Los dos, al mismo tiempo, con promedios perfectos, con ofertas de trabajo de las mejores empresas del país, y en la ceremonia de graduación, Ramiro estaba en primera fila, sentado en silla de ruedas porque ya no podía caminar, con su mejor camisa que había lavado 5 veces para que quedara impecable, llorando de orgullo con sollozos que no podía controlar. Poco después de graduarse, los gemelos comenzaron a trabajar en una empresa multinacional de tecnología. Empezaron desde abajo, como practicantes mal pagados, pero su talento era innegable. Resolvían problemas que ingenieros senior no podían resolver. Creaban soluciones innovadoras. Trabajaban hasta la madrugada sin quejarse. Y en menos de 2 años, ya habían ascendido a puestos gerenciales con sueldos que Ramiro no hubiera imaginado ni en sus sueños más locos. Con sus primeros buenos sueldos,
hicieron algo que habían soñado desde que eran niños pequeños. Le compraron una casa a Ramiro. No era una mansión, no era lujosa, pero tenía 3 habitaciones con ventanas grandes, un jardín pequeño con flores, calefacción que funcionaba, un baño privado con agua caliente y estaba en un barrio seguro de clase media, donde los vecinos se saludaban y había árboles en las calles. Ramiro lloró cuando le dieron las llaves. Les dijo con voz quebrada que ya había recibido más de lo que merecía en esta vida, que ya era feliz solo con verlos triunfar. Pero Mateo y Lucas le dijeron con firmeza que apenas estaban empezando, que esto era solo el principio de todo lo que iban a hacer por él, porque tenían un plan ambicioso que habían estado desarrollando en secreto durante años. Querían crear su propia empresa de tecnología, pero no una empresa cualquiera, una empresa enfocada específicamente en soluciones para comunidades de bajos recursos, para gente como ellos, para gente que el sistema había olvidado. Querían crear aplicaciones que conectaran a trabajadores informales con clientes que necesitaban sus servicios. Plataformas digitales donde pequeños emprendedores de barrios pobres pudieran vender sus productos sin intermediarios que se quedaran con la mayoría de las ganancias. Sistemas de educación digital completamente gratuitos para niños que no tenían acceso a buenas escuelas. Herramientas financieras para personas que los bancos tradicionales rechazaban. Trabajaron en el proyecto durante 3 años, mientras mantenían sus trabajos de día. Ahorraron cada centavo que pudieron. Vivían en un departamento pequeño, compartido para no gastar en alquiler. Comían comida casera simple. No compraban ropa cara ni tecnología innecesaria. Todo el dinero excedente iba al fondo para la empresa. Buscaron inversionistas presentando su idea a decenas de firmas de capital de riesgo que los rechazaron una y otra vez, diciendo que un negocio enfocado en pobres no era rentable. Presentaron su proyecto en competencias de startups, donde fueron burlados por tener acentos que delataban su origen humilde. Pero no se rindieron, siguieron intentando, siguieron mejorando su propuesta y finalmente, después de ser rechazados 27 veces, consiguieron el financiamiento inicial de un inversionista que había crecido en la pobreza y entendía su visión. La empresa se llamó Puente, como el puente donde casi perdieron la vida esa noche fría de hacía más de 20 años, pero también como un símbolo poderoso de conexión, de pasar de un lugar a otro, de no quedarse estancado en la miseria, de tender la mano a quien lo necesita. Los primeros 3 años de la empresa fueron brutalmente duros. Hubo meses donde Mateo y Lucas no cobraban sueldo para poder pagar a su pequeño equipo de 5 empleados. Hubo semanas donde dormían en la oficina para ahorrar tiempo de transporte. Hubo momentos de desesperación donde pensaron que iban a quebrar y perder todo. Pero creían profundamente en lo que hacían. Creían que podían cambiar vidas, y su esfuerzo obsesivo empezó a dar frutos inesperados. Una de sus aplicaciones, diseñada para ayudar a vendedores ambulantes a recibir pagos digitales sin necesidad de tener cuenta bancaria tradicional, se volvió viral en barrios populares. En 6 meses tenían 100,000 usuarios, en un año 1,000,000. Los medios de comunicación empezaron a hablar de ellos como los empresarios que están revolucionando la inclusión financiera. Inversionistas grandes que antes los habían rechazado, ahora querían reunirse urgentemente. Premios internacionales empezaron a llegarles. Y en menos de 5 años, Puente se convirtió en una de las empresas tecnológicas más valiosas del país, con una valuación de mercado superior a los $200 millones. Mateo y Lucas se volvieron millonarios a los 29 años. Aparecían en revistas de negocios. Daban conferencias en universidades de élite. Los invitaban a foros económicos internacionales, pero no cambiaron su esencia. Seguían viviendo con humildad relativa. No compraron mansiones ostentosas ni autos deportivos de lujo. Seguían visitando a Ramiro todos los domingos sin falta para comer juntos y contarle sobre sus proyectos. Y seguían recordando cada día de dónde venían y por qué hacían lo que hacían. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Marina seguía trabajando en el mismo club nocturno donde había estado los últimos 20 años. Pero ya no era la joven bailarina atractiva que alguna vez fue. Tenía 43 años, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, kilos de más que ninguna dieta lograba quitar.
estrías en el abdomen que le recordaban el embarazo que había intentado olvidar. Y ningún empresario rico la buscaba ni la miraba ya. Las chicas jóvenes habían ocupado su lugar en el escenario principal. Ella ahora limpiaba mesas y servía bebidas en la parte trasera del club. Vivía sola en el mismo departamento pequeño de un ambiente donde había vivido siempre. Bebía demasiado vino barato cada noche. Fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios. Tomaba pastillas para dormir porque el insomnio la atormentaba constantemente. Y cada noche, cuando finalmente cerraba los ojos después de las pastillas y el alcohol, veía exactamente la misma imagen recurrente: una bolsa de plástico cayendo en cámara lenta hacia el agua oscura del río. A veces en el sueño, corría para atraparla, pero nunca llegaba a tiempo. A veces la bolsa se abría en el aire y veía las caras de los bebés mirándola mientras caían. A veces se despertaba gritando. Nunca olvidó lo que hizo aquella noche. Aunque lo intentó con todas sus fuerzas, aunque se mintió a sí misma diciéndose que no había tenido opción, aunque intentó convencerse de que había hecho lo correcto, la verdad era que vivía en un infierno mental permanente, un infierno de culpa que ninguna cantidad de alcohol podía ahogar. Un día, Marina estaba limpiando mesas en el club cuando vio en el televisor de la barra un reportaje especial sobre 2 jóvenes empresarios exitosos que habían creado una empresa tecnológica revolucionaria. El periodista hablaba emocionado sobre su historia inspiradora, sobre cómo habían sido abandonados como bebés recién nacidos y rescatados milagrosamente por un hombre humilde que los crió con amor incondicional a pesar de vivir en extrema pobreza. Mostraban fotos actuales de ellos en trajes elegantes. Mostraban videos de sus oficinas modernas. Mostraban gráficos de su éxito empresarial. Y Marina sintió que el piso se abría literalmente bajo sus pies y la tragaba hacia un abismo. Eran ellos, sus hijos. Los bebés que había tirado al río aquella noche helada. Se quedó completamente paralizada frente al televisor con un trapo sucio en la mano. No podía respirar, no podía moverse, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Habían sobrevivido. No solo habían sobrevivido, habían triunfado de manera espectacular. Eran millonarios, famosos, exitosos, admirados, respetados. Todo lo que ella nunca logró ser, todo lo que ella había destruido en su propia vida con malas decisiones. Durante semanas enteras, Marina no pudo dormir nada incluso con las pastillas más fuertes. La culpa la comía viva desde adentro, como un cáncer emocional. Dejó de ir a trabajar, se encerró en su departamento. Empezó a investigar obsesivamente todo sobre Mateo y Lucas. Leyó cada entrevista que habían dado a periódicos y revistas. Vio cada video que existía de ellos en internet. Estudió cada foto tratando de encontrar algún rasgo físico suyo en sus caras. Y en cada palabra que decían en las entrevistas, en cada sonrisa genuina que mostraban, en cada logro que celebraban, veía todo lo que ella les había negado. Veía todo lo que ellos habían logrado a pesar de ella, a pesar de su intento de matarlos. Finalmente, después de un mes de agonía mental insoportable, Marina tomó una decisión desesperada. Tenía que encontrarlos. Tenía que hablar con ellos cara a cara. Tenía que pedirles perdón. Tenía que intentar explicarles por qué hizo lo que hizo, aunque sabía que no había explicación que justificara abandonar bebés en un río. Consiguió la dirección de la oficina principal de Puente, buscando en internet. Se puso su mejor ropa, que igual se veía vieja y barata. Se maquilló intentando ocultar las marcas del tiempo y del sufrimiento. Y fue sin avisar, sin cita previa, temblando de nervios durante todo el viaje en autobús, que duró 2 horas. Llegó a un edificio moderno de cristal en el centro financiero de la ciudad. Un edificio donde ella nunca había entrado en su vida. Un mundo completamente ajeno a ella. Le dijo a la recepcionista joven y elegante que necesitaba urgentemente hablar con Mateo y Lucas, que era un asunto personal extremadamente importante, que por favor la dejara verlos aunque sea 5 minutos. La recepcionista le dijo con frialdad profesional que los señores fundadores solo recibían visitas con cita previa agendada con mínimo 2 semanas de anticipación. Marina insistió con desesperación creciente, levantó la voz, empezó a llorar ahí mismo en la recepción. Otros empleados que pasaban la miraban con incomodidad. Y finalmente, un asistente ejecutivo
salió a ver qué era todo ese escándalo. Marina le dijo entre sollozos quién era. Le dijo que era la madre biológica de los fundadores, que necesitaba desesperadamente hablar con ellos, que por favor le diera solo una oportunidad. El asistente la miró con una mezcla de desconfianza y sorpresa, pero algo en la desesperación genuina de esa mujer le hizo creer que tal vez decía la verdad. Accedió a pasarles el mensaje a Mateo y Lucas, aunque les advirtió que ellos decidirían si querían recibirla o no. Mateo y Lucas estaban en una reunión importante con inversionistas japoneses, cuando su asistente les envió un mensaje urgente al teléfono. Al principio pensaron que era una broma de mal gusto, o una estafadora buscando dinero inventando parentescos falsos. Pero algo en la descripción física de la mujer y en los detalles que había mencionado les llamó la atención y les generó una inquietud extraña. Se disculparon con los inversionistas y decidieron recibirla solo para confirmar que era una mentira y poder quitársela de encima rápidamente. Cuando Marina entró a la sala de juntas privada, los vio por primera vez desde aquella noche horrible de hacía 23 años, cuando eran bebés indefensos. Estaban de pie junto a una ventana enorme con vista a la ciudad, vestidos con trajes elegantes y caros, con miradas frías e indescifrables. Eran altos, bien parecidos, seguros de sí mismos. No se parecían físicamente en nada a ella, pero algo en lo profundo de su ser le gritaba que eran sus hijos. La sangre de su sangre, la carne de su carne que ella había intentado matar. Marina se arrodilló en el suelo de mármol frío. Lloró sin control con gemidos que salían desde lo más profundo de su alma destrozada, y entre lágrimas y palabras entrecortadas les pidió perdón. Les contó todo con detalles brutalmente honestos: el embarazo no deseado, la desesperación económica, el pánico de arruinar su vida, el empresario que la abandonó, el puente viejo, la bolsa de plástico, el río oscuro, el sonido del golpe contra el agua que la perseguía en pesadillas cada noche desde entonces. Mateo y Lucas la escucharon en silencio absoluto durante varios minutos que parecieron horas. No dijeron nada, no se movieron, sus caras no mostraban emoción alguna. Solo la miraban fijamente mientras ella vaciaba su alma rota frente a ellos. Finalmente, después de un silencio terrible, Lucas habló con voz controlada pero dura. ¿Por qué estás acá ahora? ¿Después de 23 años? Marina levantó la mirada llorosa hacia él. Porque me arrepiento profundamente. Porque lo que hice estuvo horriblemente mal. Porque he vivido en el infierno todos estos años. Porque necesito que me perdonen para poder seguir viviendo. Mateo negó lentamente con la cabeza. No viniste porque te arrepentiste realmente. Viniste porque nos viste en la televisión. Porque somos millonarios exitosos. Porque aparecemos en las noticias. Si hubiéramos muerto en ese río como era tu plan, si hubiéramos crecido pobres y olvidados, nunca habrías sentido nada. Nunca habrías venido a buscarnos. Nunca habrías derramado una sola lágrima. Marina intentó defenderse débilmente, balbucear alguna excusa, pero Mateo continuó hablando con una frialdad que cortaba. Nos tiraste a un río como basura, como si fuéramos desperdicios. Nos dejaste para que muriéramos ahogados o congelados. Y si seguimos vivos hoy, no es gracias a vos ni a tu conciencia. Es gracias exclusivamente a un hombre que no tenía absolutamente nada material en este mundo, pero que tenía un corazón enorme y nos dio todo lo que tenía. Lucas agregó con voz temblorosa de rabia contenida: ese hombre es nuestro padre, el único padre que tenemos y que reconocemos. El hombre que nos salvó la vida, el hombre que sacrificó su salud y su bienestar para que pudiéramos estudiar, el hombre que nunca, ni un solo día, nos hizo sentir no deseados. Vos no sos nuestra madre, sos simplemente la persona que nos abandonó, la persona que intentó asesinarnos. No te debemos nada, no queremos nada de vos, y no necesitamos tu arrepentimiento tardío y conveniente. Marina suplicó desesperadamente. Dijo que estaba dispuesta a cambiar completamente, que quería ser parte de sus vidas de alguna manera, que podían ayudarla a ser mejor persona, que merecía una segunda oportunidad, que todos cometemos errores, que ella era joven y estaba asustada, que no sabía lo que hacía. Pero Mateo fue absolutamente claro y definitivo. Salí de esta oficina ahora mismo. No queremos verte nunca más. No queremos saber de vos.
No necesitamos tu arrepentimiento culposo. Y definitivamente no te debemos ninguna segunda oportunidad. Tuviste tu oportunidad cuando nacimos y elegiste tirarnos a un río. Esa fue tu decisión. Ahora vivís con las consecuencias. Le pidieron que se fuera inmediatamente. Un guardia de seguridad apareció en la puerta para escoltarla si era necesario. Y Marina salió de esa oficina completamente destrozada, tambaleándose, sollozando de una manera que llamaba la atención de todos los empleados. Salió del edificio y caminó sin rumbo por las calles, durante horas hasta que oscureció. Pasaron los meses. Marina cayó en una depresión clínica severa. Dejó definitivamente de trabajar en el club. Dejó de comer adecuadamente. Perdió tanto peso que parecía enferma terminal. Se aisló completamente del mundo. No contestaba llamadas. No abría la puerta cuando alguien tocaba. Vivía en la oscuridad de su departamento con las cortinas siempre cerradas. Pensó seriamente en el suicidio varias veces. Llegó a escribir cartas de despedida, pero algo, quizás cobardía o quizás un último destello de esperanza, la detenía siempre en el último momento. Hasta que un día, varios meses después de aquel encuentro terrible, tocaron insistentemente la puerta de su departamento. Marina no quería abrir, pero la persona del otro lado siguió tocando durante 10 minutos sin parar. Finalmente abrió la puerta con resignación, esperando encontrar al casero, exigiéndole el alquiler atrasado. Pero era Lucas. Marina no podía creerlo. Pensó que estaba alucinando, que finalmente había perdido la cordura completamente. Se frotó los ojos. Pero él seguía ahí, de pie en su pasillo sucio, vestido ahora con ropa casual, mirándola con una expresión que ya no era de odio puro, sino de algo más complejo que ella no podía descifrar. Le preguntó con voz ronca qué hacía ahí. Lucas le pidió permiso para entrar. Marina asintió confundida. Él entró al departamento oscuro y desordenado, miró alrededor sin juzgar y se sentó en el único sillón que había. Lucas le dijo que había estado pensando mucho durante estos meses, que había hablado largamente con Mateo sobre lo que había pasado, que habían hablado también con Ramiro, quien ahora estaba muy enfermo y posiblemente le quedaban solo algunos meses de vida, y que Ramiro les había dicho algo profundo que los había hecho reconsiderar su posición completamente. Ramiro les había dicho con voz débil desde su cama de hospital: perdonar no es algo que haces para la persona que te hizo daño. Perdonar es algo que haces para vos mismo, para liberarte del odio que te envenena por dentro, para poder seguir adelante sin cargar ese peso terrible en el corazón. Yo los crié para que fueran mejores que las circunstancias que los rodeaban, para que fueran mejores que las personas que los lastimaron. El perdón es la prueba final de que lo lograron. Lucas le dijo a Marina con voz más suave que no iban a tener una relación de madre e hijos, que nunca iban a llamarla mamá, que probablemente nunca pudieran amarla, pero que habían decidido, después de mucha reflexión dolorosa, que estaban dispuestos a ayudarla. No porque ella se lo mereciera, porque claramente no se lo merecía, sino porque ellos habían decidido conscientemente ser mejores personas que ella, porque habían decidido romper el ciclo de abandono y dolor, porque habían decidido demostrar que a pesar de cómo comenzaron sus vidas, ellos elegían la compasión sobre la venganza. Le ofrecieron pagarle un tratamiento psicológico completo con los mejores profesionales, un programa de rehabilitación para sus adicciones al alcohol y las pastillas, un curso intensivo de capacitación profesional para que pudiera conseguir un trabajo digno y bien remunerado, y un apoyo económico mensual modesto, pero suficiente, hasta que lograra estabilizarse completamente por su cuenta. Marina no podía hablar. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Finalmente logró articular entre sollozos: no merezco esto, no merezco nada de esto, no merezco su bondad. Lucas respondió mirándola directamente a los ojos: tenés razón, no lo mereces, pero nosotros no somos vos. Nosotros elegimos ser diferentes. Marina aceptó la ayuda con profunda humildad. Lloró de gratitud genuina por primera vez en décadas, y por primera vez desde aquella noche horrible en el puente, sintió algo parecido a la paz interior. No era felicidad, no era alegría, pero era una pequeña luz en la oscuridad absoluta que había sido su vida.
Con el tiempo y mucho trabajo terapéutico intenso, Marina comenzó lentamente a reconstruir su vida destrozada. Completó el tratamiento psicológico que duró casi 2 años. Superó sus adicciones con muchas recaídas en el camino, pero con determinación final. Hizo el curso de capacitación y consiguió un trabajo sencillo pero honesto en un comedor comunitario que servía comida gratuita a niños de bajos recursos en uno de los barrios más pobres de la ciudad. No ganaba mucho dinero, vivía modestamente, pero sentía que finalmente estaba haciendo algo bueno con su vida, algo que le daba propósito real, algo que de alguna manera, aunque nunca podría compensar lo que hizo, al menos le permitía ayudar a otros niños vulnerables. Marina nunca llegó a ser parte activa de la vida de Mateo y Lucas. Ellos mantuvieron la distancia emocional que necesitaban para su propia sanidad mental. Se comunicaban ocasionalmente por mensajes breves. Ella les enviaba fotos del comedor donde trabajaba. Ellos le preguntaban educadamente cómo estaba su salud, pero nunca hubo abrazos, nunca hubo cenas familiares, nunca hubo la relación madre-hijos que en otras circunstancias podría haber existido. Y Marina lo aceptó. Entendió que eso era lo máximo que podía esperar y estaba profundamente agradecida incluso por eso. Ramiro falleció a los 73 años en la casa que sus hijos le habían comprado, rodeado de Mateo y Lucas, que sostuvieron sus manos durante sus últimas horas. Les dijo con su último aliento que estaba orgulloso de ellos, que habían sido la mejor decisión de su vida, que habían llenado de significado sus años finales, que los amaba más de lo que las palabras podían expresar. Mateo y Lucas le hicieron un funeral hermoso y digno. Invitaron a don Ernesto del estacionamiento, al maestro Julián que los había ayudado a conseguir las becas, a todos los que de alguna manera habían sido parte de su historia. Y en la lápida de mármol negro pusieron Ramiro Sánchez, el hombre que nos salvó del río y nos enseñó que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre. El padre que elegimos y que nos eligió, el héroe que nunca se rindió con nosotros. Marina fue al funeral. Se quedó al fondo, sin acercarse, llorando en silencio. Sabía que no tenía derecho a estar en primera fila. Sabía que ese lugar le pertenecía a otros. Pero necesitaba estar ahí. Necesitaba honrar al hombre que había sido el padre que ella nunca fue madre. Hoy, 10 años después de todo esto, Mateo y Lucas tienen 39 años. Siguen dirigiendo Puente, que ahora opera en 12 países de América Latina y ha ayudado a más de 50 millones de personas a salir de la pobreza extrema o a mejorar significativamente sus condiciones de vida. Han creado empleos para cientos de miles. Han dado becas educativas a decenas de miles de jóvenes talentosos de bajos recursos. Han construido escuelas en comunidades rurales olvidadas. Han financiado clínicas de salud gratuitas en barrios marginales. Y cada año, exactamente en la fecha en que fueron rescatados del río, donan el 10% completo de todas sus ganancias anuales a instituciones que ayudan específicamente a niños abandonados, a niños que nadie quiere, a niños que el sistema olvida, a niños como ellos fueron alguna vez. En sus oficinas principales hay una foto gigante en blanco y negro de Ramiro sonriendo, y debajo dice: todo lo que somos se lo debemos a un hombre que no tenía nada, pero nos dio todo. Esta empresa existe para honrar su memoria, ayudando a otros como él nos ayudó a nosotros. Marina sigue trabajando en el comedor comunitario. Ahora coordina un programa de adopción temporal para madres adolescentes en crisis que consideran abandonar a sus bebés. Les cuenta su historia sin ocultar nada. Les muestra las consecuencias del abandono. Les ofrece alternativas. Les da apoyo. Y ha logrado que decenas de jóvenes madres desesperadas tomen decisiones diferentes a la que ella tomó aquella noche fría de hace tantos años. No es redención completa, nunca podrá serlo, pero es algo, es un intento, es una vida dedicada a evitar que otros cometan el error imperdonable que ella cometió. Mateo y Lucas lo saben, y aunque nunca se lo dicen directamente, están secretamente orgullosos de que al menos ella esté intentando ser mejor, de que al menos esté usando su error terrible para ayudar a otros, de que al menos el sufrimiento que causó no haya sido completamente en vano. La historia de los gemelos que fueron arrojados a un río y se convirtieron en millonarios exitosos se ha contado en libros, documentales y conferencias alrededor del mundo. Pero lo que la mayoría de esas versiones
Eligieron ser mejores que sus circunstancias, mejores que su abandono, mejores que su dolor. Y en esa elección diaria, en esa decisión constante de ayudar a otros en lugar de amargarse, encontraron algo mucho más valioso